WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Desde los globos aerostáticos y las bicicletas hasta los aeroplanos y los automóviles, además de las radios, los teléfonos, los periódicos de gran circulación, el cine y la televisión, el mundo comenzó a tornarse más pequeño y lo hizo en forma cada vez más rápida y cada vez más consciente del cambio. Hoy, en la tradición de Occidente, la revolución tecnológica. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Estamos casi listos para concluir 5.000 años de historia. Una gira que en realidad no tiene conclusión. Carece de un final feliz. Adolece de eterna condenación y ni siquiera se percibe una sabiduría inapreciable. Tan solo un poco más de experiencia. El predicamento humano permanece esencialmente invariable, aunque vivimos con más comodidades. Y eso es lo que deseo recordarles en nuestros 2 últimos programas. Hasta dónde hemos llegado, al menos materialmente hablando, aunque más no sea. A las 4 de la tarde del 24 de abril de 1900, un globo aerostático se elevó de las Tullerías, los jardines de París, mientras 15.000 espectadores observaban la escena. A bordo del globo iba un precursor del cine, inventado 5 o 6 años antes. Escribió sobre su ascenso. Un ligero viento nos empuja hacia el este. A 200 metros de altura, París luce espléndida, como un nudo en el listón del Sena. Se la puede contemplar íntegra, cortada por avenidas y bulevares, formando canales con sus calles y sus lagos. Desde entonces, la aviación nos acostumbró a estas imágenes. En el año 1900, esto era completamente novedoso. Se podría pensar que podría haber ocurrido antes, dado que el globo aerostático empleado en el 1900 era un invento del siglo XVIII. Pero los globos pasaron a ser una rareza, mientras que los aeroplanos, cuando llegaron, se multiplicaron velozmente. Tres años después, de 1903, cuando los hermanos Wright lograron despegar el primer aeroplano, una fábrica de aviones en Billancourt, suburbio de París, estaba fabricando biplanos. En 1908, uno de estos había efectuado el primer vuelo a campo traviesa en Europa. 15 millas, unos 25 kilómetros, desde Fleurus hasta Reims, en Champaña. Al año siguiente, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha sin brújula, siguiendo los barcos de vapor que navegaban entre Boulogne y Dover. Pero luego, en 1909, se tomaron fotografías aéreas de instalaciones militares al noreste de Francia, y ese mismo año, 38 aeroplanos se inscribieron en el primer Congreso de Aviación realizado en Reims. Este
había sido organizado por la industria local en Champaña. Hubo grandes premios y se establecieron varios récords, pero el Congreso no solo reflejó el valor publicitario de las nuevas máquinas, marcó también su potencial militar. Esto muy pronto quedó demostrado cuando en 1911 los italianos, en guerra con los turcos, comenzaron a emplear aviones para detectar puestos enemigos y también para arrojar bombas a mano. John Worth Reed, novelista inglés, escribió una conmovedora carta al London Times implorando a los militares: déjennos la inocencia del aire. Pero el aire estaba destinado a ser violado, como el resto de la tierra. En un par de años, las tropas británicas estaban equipadas con armas antiaéreas especiales y desde entonces las cosas no fueron como antes. Como hemos comprobado, las guerras actúan como grandes aceleradores. El final de la guerra, en 1918, dejó un saldo de infinidad de aviones inservibles y de pilotos sin empleo. No pasó mucho tiempo y algunos comenzaron a efectuar vuelos de pasajeros y de correo. 5 años después, ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial ofrecieron vuelos de paseo y también vuelos de 2 horas desde París, ida y vuelta. En la década del 30, quien pudiera costearlo podía viajar o despachar mercancías de un lado al otro del mundo en vuelos regulares. Sin embargo, el vuelo de pasajeros continuó siendo privilegio de reyes como Eduardo XIII, de dictadores y de otras notables figuras, hasta que la Segunda Guerra Mundial aceleró una vez más las cosas y convirtió el lujo de unos pocos en transporte normal para muchos. Las máquinas de chorro, construidas para los últimos modelos de aviones de combate y para los V-1 de Hitler, los aviones de la venganza, revelaron posibilidades comerciales. En 1952, la BOAC, British Overseas Aircraft Corporation, inauguró el primer servicio de vuelos jet para pasajeros. En la década del 60, los inmensos Jumbo Jet transportaban 600 y 700 pasajeros. En 1976, el Concorde, supersónico, costoso triunfo de la Franco-British Engineering, cruzó el Atlántico en menos de 3 horas. Lindbergh, en 1927, demoró 10 veces más y debió aguardar por el brindis. Hoy, si volamos de París a Nueva York, podemos llegar en menos de lo que canta un gallo, como se dice vulgarmente. Fue admirable saber que el hombre podía llegar a la luna, pero el simple vuelo comercial le brindó una nueva dimensión a la experiencia del hombre corriente. Ahora podía cruzar continentes enteros a mayor velocidad y con mayor facilidad que cuando viajaba del campo a la capital un siglo antes. Analicemos por un momento cómo y por qué se inició todo esto. Los verdaderos orígenes de las máquinas voladoras más pesadas que el aire, más que en las fantasías de Leonardo da Vinci, radican en aspiraciones más humildes y más prácticas. En 1889, un irlandés llamado John Boyd Dunlop, pronto imitado por los hermanos Michelin de Francia, patentaron un tipo de neumático de goma que convirtió a los pesados e incómodos velocípedos en bicicletas más seguras, más fáciles de conducir y de controlar, y muy pronto también más económicas. Por primera vez en la historia, el hombre halló una alternativa al costoso caballo, una que le permitió moverse mucho más velozmente que a pie. Y la mujer
descubrió un medio de emancipación que la liberó de ajustados corsés, de voluminosas faldas y de las damas de compañía. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los fabricantes de ballenas de corsés y de armazones de paraguas se dedicaron a fabricar bicicletas, tanto que en 1 o 2 décadas los precios bajaron y la gente de modestos recursos pudo adquirir una bicicleta. Otros, más aventurados, equiparon a los nuevos artefactos con máquinas de vapor o de petróleo, convirtiendo tri o cuadriciclos primeramente en motociclos, luego en automóviles y más tarde en máquinas voladoras. Todas empleaban muchas piezas iguales, y la mayoría eran producidas y conducidas por los mismos hombres y mujeres apasionados por el afán de ganar y sobre todo por el espíritu de empresa y de aventura, el amor a la excitación y a la velocidad, distintivos del siglo. A principio, no obstante, la bicicleta fue el caballo del pueblo. Un caballo que no consumía heno, que no necesitaba caballeriza, que no ensuciaba. Los automóviles demoraron algo más. El transporte público motorizado data de principios de siglo y su aparición